Parece porque no me deja... Algo pasa. ¿Ah? No, sí, ya estoy ya conectado. Hola, Leonel. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Acá voy a compartir el link a los demás compañeros. Ya. Tú pudiste ya conectar con el link, ¿no? Ahí están Sí, metiéndose algunos. Ahí ya se están incorporando. Que hoy día fue un día... Y ahí están viendo la presentación. Eduardo, Leonel. Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Ya, denme 2 minutitos. Sí, algo debe tener el computador, Sandrita. ¿Ah? ¿Yo bloqueé internet, dices tú? ¿Por qué? Ya. ¿Cómo han estado, jóvenes? Bien, supongo. Porque el que Sí, veo yo profe. todo... Sí, Ya. profe, bien, bien por acá. Sí, con frío. Ah, con frío. Chuta. No, acá no hace tanto frío. Acá tengo un clima privilegiado. Acá Maipú no. Generalmente acá la temperatura se mueve entre 18, 23 grados en invierno. Y en verano igual, pero más grato porque hay sol. Así que, pero bueno, así es la vida. ¿Ya cuántos han entrado? ¿Están todos o faltan? A ver, está Patricio, Isabel, Ricardo, Yesenia, Daniel, Eduardo, José Miguel, Ricardo Donoso, Alejandra Herrera. Faltan varios todavía, pero vamos a partir nomás. ¿Ya? Pues yo Después los otros también. Héctor, ya. Bien. Bien, vamos a... la clase de hoy día vamos a tomar lo que es el concepto de distribución en la logística. ¿Ya? Nosotros en la última clase hablamos de los indicadores en transporte, ¿no es cierto? Y distribución. Si ustedes hacen un recuerdo, un recuento, me imagino que se acuerdan algo de eso, de los indicadores que estuvimos revisando, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a revisar
la primera unidad la primera parte de la segunda unidad, que es la distribución y en la logística, ¿ya? Y la tercera unidad después vemos lo que es netamente transporte. Entonces, para poder entender, vamos a partir como corresponde con el concepto. ¿Qué es la distribución? Tal como lo están visualizando, ¿no es cierto? Dice que es la distribución física, tiene por finalidad descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta del producto desde su origen al lugar adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo, compatible con la estrategia de servicio requerida. ¿Se acuerdan un poquito de ese concepto cuando se lo estoy nuevamente transmitiendo? ¿A qué concepto corresponde eso que estamos hablando? Cuando hablamos de llevar la cantidad correcta desde su origen al lugar adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo. La consolidación. ¿La? Consolidación. No, no tiene que ver con eso. Recuerden uno de los primeros conceptos que hablamos. ¿Cuál fue? La logística. La logística, ¿no es cierto?, procura lograr que el producto llegue al cliente. Y por eso que se habla con la estrategia de servicio requerida. Porque acuérdense, cuando hablamos de estrategia de servicio, puede ser con un alto nivel de servicio, mediano nivel de servicio o bajo nivel de servicio. Y eso está asociado a los costos, ¿ya? Y además habla desde su origen al lugar adecuado, o sea, en este caso al cliente. ¿Y cuál es el origen? Generalmente el proveedor, ¿ya? Y además agrega ahí el factor tiempo. La variable tiempo en la distribución juega un rol preponderante en la medida en que además está incorporado dentro de la estrategia de servicio. Si la estrategia de servicio pretende, ¿no es cierto?, lograr que el producto llegue en el mínimo tiempo, eso va a tener, ¿no es cierto?, un costo asociado, pero va a lograr una mejor satisfacción de servicio, ¿ya? Ahora ahí el monito que aparece, en el fondo está relacionado con una distribución física internacional, ¿ya? Porque vemos que parte un comprador o al revés, si estoy importando, ¿no es cierto?, hay un vendedor en el extranjero que traslada sus productos a la aduana de origen, luego hace el descargue de la mercadería, ¿no es cierto?, se mete al transporte, que puede ser un buque o un avión, luego se hace el descargue en la aduana de destino, que puede ser en este caso Chile, y finalmente llega al comprador, ¿ya? Obviamente con el transporte local y los almacenes que pueden haber desde el punto de vista logístico entre medio. ¿Está claro el concepto entonces? Profe. Ya. Entonces, ¿cómo la logística se interrelaciona con este concepto de distribución? Acuérdense lo que hablábamos cuando mencionábamos el concepto logístico. Decíamos que era una sincronización de todos los procesos o actividades que intervienen en la cadena de suministro, ¿ya? Y donde hay un flujo de materiales e información que van desde el punto de origen hasta el punto de destino, ¿no es cierto?, con el mejor costo posible. Entonces, se entrelazan el concepto de logística con el de distribución. ¿Por qué se entrelazan? Porque en el fondo
la logística responde a un flujo y la distribución también, solo que lo hace con un medio físico, que es en el fondo el transporte que vamos a utilizar y los medios o sistemas que vamos a colocar para que la mercadería llegue al destino. Esos sistemas pueden ser todo lo que tiene que ver con el pedido, todo lo que tiene que ver con los almacenes, todo lo que tiene que ver con el despacho, ¿ya? Y por eso que ahí se agrega que un factor importante es la administración del tiempo. Cuando distribuimos, el factor tiempo empieza a jugar un valor importante tanto en la logística como en la distribución. Y ahí lo vemos un poquito cuál es la regla de oro en la logística desde el punto de vista de la distribución. Dice hacer disponible, obviamente para el cliente, el producto correcto, no cualquier producto, sino que el producto que el cliente quiere, en la cantidad deseada, en la condición requerida, en el lugar solicitado, en el tiempo exacto y al mínimo costo. O sea, todas esas variables que son parte de la logística, ¿no es cierto?, interactúan con la distribución, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando decimos el producto correcto, significa que tenemos que ver que sea el producto que nos está pidiendo el cliente, y obviamente eso va asociado a que vaya en las condiciones requeridas. O sea, por ejemplo, bien embalado, si es un producto frágil, que lleve el etiquetado correspondiente, cuando hablamos de la cantidad deseada, que efectivamente cumpla con la orden de compra emitida, ¿ya? Y además en el lugar que nos está pidiendo, en este caso, el cliente. O sea, por ejemplo, si hablamos de un tema de transporte internacional, ahí hay distintos Incoterm y por lo tanto uno puede decir puesto en almacén, puesto en aduana, puesto en buque o directo al cliente, ¿ya? Hay distintas opciones si es que habláramos de comercio internacional, pero en este caso estamos hablando de la logística interna, por lo tanto el cliente va a solicitarla seguramente en algún lugar que a él le interese y que lo va a especificar. Y además en el tiempo exacto, o sea, aquí nuevamente entramos con la variable que la distribución juega un rol importante porque el tiempo es dinero y por lo tanto lo podemos dimensionar con los indicadores que nosotros estuvimos viendo en algún minuto cuando hablábamos, por ejemplo, indicador de tiempo de despacho, ¿no es cierto?, tiempo programado, etcétera, etcétera. Y al mínimo costo, o sea, también entra el factor dinero, porque en la medida en que queramos hacerlo más rápido, el costo se va a elevar. Yo, ¿se acuerdan que les daba el ejemplo cuando uno quiere traer algo de afuera y obviamente si quiere tenerlo en 2 días puesto en el cliente, a lo mejor tiene que contratar el transporte más caro que es el avión, pero lo va a tener en este caso en el mínimo tiempo, pero con un costo elevado, ¿ya? ¿Cuáles son los conceptos clave en la distribución física? ¿O con qué actividad está relacionada? Primero, la recepción del producto acabado. Aquí estamos viendo la distribución cuando queremos llegar al cliente, no la distribución cuando estamos entrando con los productos o con los insumos, sino que estamos pensando en aquella distribución que va orientada al cliente y por lo tanto con la estrategia que instaló la organización para atender el servicio al cliente, que es lo que vimos en la cadena de suministro la clase anterior, ¿ya? Entonces, esa recepción de producto, por eso se habla de recepción del producto acabado, o sea, cuando nosotros recibimos el producto para, ¿no es cierto?, posteriormente
los productos y consolidados para llegar y el elemento que tenemos que tener presente es la distribución física para que pueda fluir adecuadamente. Otros conceptos asociados está el operador de transporte, ¿ya? Aquí también se habla de el PL1, PL2, PL3, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de transporte que vamos a dar y con qué operadores lo vamos a hacer, ¿ya? Pero todavía no me quiero meter en ese tema, solamente quiero que entiendan que dentro de la distribución hay operadores de transporte. Y hay distintos medios o modos, ¿no es cierto? En este caso hay el modo intermodal, que es el punto de intercambio cuando un proveedor de servicio transporta a otro. O sea, si yo traslado una mercadería, primero en camión, ¿no es cierto? Y la traslado a buque, y posteriormente de buque a nuevamente después a camión cuando llega a la aduana y hay que retirarlo al cliente, ¿ya? O pueden haber, digamos, otras relaciones, avión, buque, etc. El concepto de consolidación, ya lo habíamos conversado un poquito, ¿no es cierto?, tiene que ver con la recepción de múltiples lotes en cantidades que pueden ser pequeñas y que luego son readecuadas en lotes mayores, ¿ya? O sea, hablamos ahí de los conceptos de desconsolidación y consolidación. Y el cross-docking, punto de carga y descarga. O sea, la descarga de la mercadería de distintos vehículos para ser cargada inmediatamente en un contenedor, para ser entregada después o enviada al destino final. Acuérdense que en el cross-docking va asociado a otro concepto que es el just time. Muchas veces, ¿no es cierto?, los puntos de carga se hacen directo al cliente y por lo tanto no se hace ni almacenamiento o se hace un almacenamiento mínimo, ¿no es cierto?, para llevarlo directo, digamos, ¿no es cierto?, al cliente. Por eso es que hablamos de cross-docking asociado al just time. Entonces, ¿en qué consiste un sistema de distribución física? ¿O qué aspectos debiéramos tener presente cuando estamos haciendo la distribución física? Primero, la ubicación de productos. ¿En qué medio lo vamos a instalar? ¿Cómo? Cuando veamos el tema de transporte, esa variable de cuánto, esa pregunta, ¿no es cierto?, que ahí establece el cuánto, ¿ya? Porque en el fondo el camión tiene una capacidad y un peso, y por lo tanto, por más que queramos llevar más mercadería, hay una cierta capacidad que nos va a permitir el medio de transporte para trasladar esa mercancía, ¿ya? Entonces, la ubicación tiene que ver con la localización. ¿Dónde vamos a llevar? Recuerden que nosotros vimos en algún minuto, si hacen ustedes recuerdo, que el dónde también está asociado a una cuantificación de las variables. O sea, yo puedo establecer ese dónde en la medida en que minimice los costos y por lo tanto puedo hacer una evaluación de las variables para buscar la mejor ruta, en otras palabras, ¿ya? Y complemento con rápidas comunicaciones y medio de transporte, el cómo. Ya ahí obviamente va a depender de los costos que esté dispuesto a asumir la empresa. Podemos utilizar tren, barco, buque, bote. Hay distintos medios para llegar a los distintos lugares. O sea, ojo, porque no hay que pensar que cuando yo estoy distribuyendo una mercadería,
no hayan, digamos, medios, algunos incluso medios sofisticados. O sea, si ustedes se van a la isla de Chiloé, van a observar o van a ver que muchas veces las mercaderías son trasladadas en transbordadores o en vehículos, ¿no es cierto? O puede ser incluso en balsa si se va a alguna isla, ¿ya? Entonces hay distintos medios de los cuales se puede disponer para efecto de llegar con la mercadería al lugar apropiado, ¿ya? En el caso nuestro, muchas veces en la aeronáutica tenemos que utilizar medios que no son comunes, ¿ya? Como una avioneta, ¿no es cierto? O como les decía recién, a veces, ¿no es cierto?, hasta medio de carreta de bueyes, puede ser. O sea, todo depende de lo que uno quiera trasladar, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando nos tocó en la subsecretaría, perdón, no en en el Servicio de Salud de Antofagasta, hicimos un proyecto de comunicación y de conexión con toda la región. Y tuvimos que instalar antenas de comunicación. Y eso hubo que contratar camionetas especializadas que hacen ese tipo de traslado para meterse en el desierto, porque tienen que ser camionetas antivuelco, qué sé yo, y llevar el equipamiento para que pudieran ser instaladas, ¿ya? Entonces, por un lado resultó una experiencia interesante, porque muy pocas personas se meten al medio del desierto. O sea, son caminos o rutas que conocen o bien ¿cómo se llaman estos? Los burreros, o, ¿no es cierto?, los que van incluso a robar estas antenas o las infraestructuras de instalaciones. Entonces, eso es para que entiendan la complejidad que puede haber de repente en el traslado y en la instalación de un medio que uno va a distribuir a un punto determinado, ¿ya? Entonces, como sistema de distribución, pero al mercado. Y recuerden que el servicio está asociado a un costo. Por Profe, lo disculpe, tanto, si profe, yo quiero... Sí, lo habla escucho. con José Miguel. Dígame, ¿no? Mire, yo no sé si será mi internet o el ¿Ya? suyo, pero se queda pegado. Pegado, yo creo que el mío. Yo, de hecho, tuve Sí, que pasa lo llamar a mismo. BTR. Sí, profe, a mí también me pasa lo mismo. A mí Sí, igual. yo tuve que llamar a BTR ayer porque la señal que estoy teniendo está muy mala. Entonces, lamentablemente es lo que tengo en este minuto. Vinieron a verlo, me hicieron la actualización del módem, pero sigue fallando. Entonces, puede ser problema de equipo también, ¿ya? A lo mejor voy a tener que hacer una limpieza del equipo, no sé, pero por ahora tenemos que batallarnos con lo que yo tengo en este minuto. Ahora, si hay alguna idea que no logren entender bien, me dicen y yo la repito y vemos, digamos, cómo lograr para que ustedes me logren escuchar, ¿ya? Pero, como les digo, o sea, yo estoy con esta mala señal desde a fines de esta semana. He estado de hecho, hoy día uno de los problemas que tuve que ir a resolver fui a BTR a decirles de que estaba con este problema y me van a mandar nuevamente un técnico mañana para ver qué está pasando, ¿ya? Si que de repente se me cae la señal, la tengo que nuevamente conectar. Afortunadamente hasta el ¿No fue el audio, profe? que esta señal que de repente
hay algo que queda, yo les señalaba que los sistemas de distribución, dentro de los objetivos básicos, está dar un mejor servicio al mercado. Y ese mejor servicio tiene que ver con la estrategia que establezca la organización, porque ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, de que si yo coloco un alto servicio, eso tiene un costo asociado. Pero si quiero reducir el nivel de servicio, también me bajan mis costos, ¿ya? Y eso va a depender del tipo de cliente que yo quiero atender, ¿ya? Pero eso es uno de los objetivos básicos en el sistema de distribución, porque si usted tiene clientes exigentes y que necesitan el producto rápido, ¿no es cierto?, y de buena calidad, va a tener que asumir ese costo, pero sabiendo de que el cliente le va a pagar más por ese servicio, ¿ya? Y por lo tanto va a quedar mejor satisfecho. Segundo, tener menos inventario en el sistema. Otro de los aspectos que persigue como objetivo el sistema de distribución, ¿no es cierto?, es lograr tener el menor inventario posible. ¿Por qué? Porque la idea es hacer el transporte directo al cliente en lo posible. No siempre se puede. O la estrategia de la organización no lo quiere hacer por un tema, digamos, de buscar, ¿no es cierto?, mejores reditúos cuando a lo mejor cuando se trata de demandas fluctuantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace una organización? Guarda mercadería y cuando ve que viene el alza de la demanda, ahí ya va a tener la mercadería inventariada, o sea, la va a tener almacenada, lista para distribuir. Entonces son estrategias, ¿no es cierto?, que puede adoptar la organización, pero desde el punto de vista del sistema de distribución, lo que se persigue es bajar los niveles de inventario en lo posible a un nivel de just time, ¿ya? Como lo veíamos en el ejemplo que lo estuvimos discutiendo la clase del lunes, cuando había un caso, ¿no es cierto?, en que se trasladaba directo al cliente. Entonces, ¿qué evitábamos ahí? Obviamente evitábamos el nivel de desconsolidación, porque en el fondo ya la mercadería estaba ya paletizada y lista para entregarle al cliente. Entonces no había que hacer ninguna desconsolidación, sino que la llevábamos, ¿no es cierto?, con los mismos palets al cliente. Tercero, siempre tener lo que el mercado final quiere en el lugar y momento requerido por el punto de venta. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es darle al cliente lo que exige, ¿ya? Y no solamente en términos de la calidad del producto, sino que en el lugar donde lo necesita y en el momento en que lo requiera, ¿ya? Esto lo vimos incluso, yo le he dado algunos ejemplos cuando, si uno toma el caso de los alimentos, como los de delivery, ¿no es cierto? Usted no espera que le lleven el alimento de delivery en 3 días más, sino que lo quiere en el momento porque lo está necesitando para comer hoy día, ¿ya? Y además lo requiere en su casa. Y cuarto, no perder ninguna venta al consumidor final. Esto también es súper relevante porque a veces yo les comentaba que cuando uno no da un buen servicio, un favor, porque a lo mejor pierde un cliente, y no es así, al revés. Cuando uno pierde un cliente, ahora ¿me escuchan? A mí me llega un mensaje cuando me está diciendo internet inestable. Se le escucha, profe, pero hay veces que se entrecorta. Ya, déjenme ver una alternativa, a ver si...
¿Ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya. A lo mejor ahí puede mejorar un poquito. Entonces, lo que les señalaba, ¿no es cierto? Déjenme volver a la presentación. Era que la idea es no perder ninguna venta, pero también hay situaciones y situaciones. ¿Se acuerdan del último caso que veíamos la clase pasada cuando decíamos, ¿no es cierto?, de que el señor Juan Pablo buscaba evitar dar coimas a sus clientes, ¿no es cierto?, porque en el fondo él sabía que había un acto ahí malicioso. Entonces, no por perder una venta, ¿no es cierto?, vamos a actuar o vamos a tener una actitud inadecuada. O sea, a veces es preferible perder la venta, pero mantener, ¿no es cierto?, los niveles de ética apropiados. Entonces, vemos que se producen, cuando hablamos de dar niveles de servicio en el sistema de distribución, se producen conflictos no resueltos. Esto lo hemos conversado, ¿eh? En todo caso, pero es importante que igual lo tengan, sea reiterativo para que no se les olvide. Porque, tal como aparece ahí, si yo quiero un mejor servicio, desde el punto de vista de distribución, me involucra o me implica aumentar el nivel de inventario. Al revés, si quiero bajar el costo asociado al inventario, puedo disminuir el sistema de inventario, ¿ya? Pero eso va a ir asociado, obviamente, a un nivel de servicio. O sea, bajo el costo, pero el nivel de servicio va a ser menor, ¿ya? Y obviamente va a depender del nivel de competitividad que yo quiera lograr, porque si recuerden que la logística, el último fin que persigue es ser más competitivo, es la cadena de suministro. Por lo tanto, si yo quiero ser de clase mundial, tengo que tratar de lograr por ambos lados lo mejor posible, o sea, dar el mejor servicio y tratar de no encarecer demasiado los costos de distribución. En relación al servicio al cliente, el factor tiempo, como se lo señalaba recién, es uno de los elementos más importantes y por lo tanto ahí vemos que el plazo de entrega pasa a jugar un rol fundamental, ya que se relaciona con la confiabilidad del cliente en este caso, ¿ya? Y cómo podemos, o qué actividades desde el punto de vista de distribución y logística pasan a jugar un rol fundamental aquí en el plazo de entrega. ¿Alguien me puede ayudar? Patricio, Gaete. Profesor, ahora sí. ¿Sí? ¿Ya? Se lo dijeron por interno. No, es que estoy alejado y el computador lo tengo en la tele y ahí tengo que acercarme, pararme a activar el micrófono. Le repito la pregunta para que nos ayude. Sí, por favor. Estamos hablando de que uno de los elementos, uno de los factores importantes para dar un buen servicio al cliente tiene que ver con los plazos de entrega. Por lo tanto, dentro de lo que es la distribución logística, ¿qué elementos cree usted que pasan a jugar un rol fundamental en esto? De acuerdo a lo que hemos dicho. Para mí, y por lo que con mi trabajo diario, ¿Ya? estoy asumido con la OC, porque en la OC viene claro el tiempo de llegada de un producto cuando uno lo solicita, porque se hace un ¿A cuándo será? Perdón, que le pregunte de nuevo. O sea, ¿a qué se refiere con la OC? ¿La orden de compra? La orden de compra. Ahí viene ya, especificado perfecto.
viene especificado el tiempo El que plazo, el tiempo de entrega. y Ya, si perfecto. acortamos el producto, el tiempo también hay una liquidez mejor. Pues si tú Ya. el producto en O 7 sea, días está en tu puesto y tú le dices yo quiero en 3, hay un aumento. En ya, la, buen alcance, Patricio. Está bien, o sea, tal vez me faltó precisar, pero obviamente uno de los elementos que juegan un rol, ¿no es cierto?, es la documentación que tenemos que tener para saber el plazo que tenemos que cumplir para entregar. Y uno de los documentos, ¿no es cierto?, fundamentales es la orden de compra o la guía de despacho. ¿Ya? Pero cuando yo hacía la pregunta, más bien me refería a qué actividades o medios son fundamentales en para lograr que este factor, ¿no es cierto?, pueda lograrse adecuadamente. ¿El transporte será? Obviamente, ¿no es cierto? Ahí Sí. el transporte pasa a jugar un rol fundamental, tal como lo decíamos, porque si a mí el cliente me está pidiendo o yo tengo un compromiso contractual con el cliente de cumplir, ¿no es cierto?, en una determinada fecha y sé que tengo que importar un producto para cumplirle, o sea, tengo que ver los tiempos que voy a necesitar para evitar, digamos, un retraso, ¿ya? Por eso que ahí aparece una gráfica en donde se ven, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser los impactos al cliente. Entrega rechazada no es menor, hablamos de un 44%. Artículo de entrega seleccionada, 6%. O sea, cuando hablamos de artículo de entrega seleccionada se refiere a que el producto sea efectivamente con la calidad, ¿no es cierto?, y en la cantidad requerida por el cliente. Bienes dañados, un 12%. Y errores del producto de calidad, 31%. Entonces, vemos que si sumamos las entregas retrasadas y los errores del producto o la calidad, ahí ya tenemos casi un 75%. Entonces, obviamente que hay que poner las alertas, ¿no es cierto?, con indicadores, obviamente, con información, para que eso no ocurra. Porque, tal como lo señalábamos, ¿no es cierto?, el servicio al cliente es un rol importante desde el punto de vista de la satisfacción. Y la distribución en esto juega un papel fundamental. Y no solo el transporte. Me mencionaron uno, que es el transporte, pero pueden haber otras actividades, otros elementos que puedan impactar en ese plazo de entrega. Ricardo, Donoso. La alta demanda, por dar un ejemplo claro, todas las empresas, por mi punto de vista, han quedado al ¿Ya? debe por el asunto de la pandemia, porque como todas las ventas son online, entonces el factor tiempo ¿Ya? y la demasiada ¿Ya? demanda ¿Ya? hace Bien, que no esté planificado organizarse y hacer un replanteamiento sobre los plazos de entrega. bien. O sea, mira, yo no quería tocar el punto porque como la otra vez me pegaron un tirón de oreja ustedes mismos por el tema de que estaba abordando el tema de la pandemia, pero bueno, lo sacó uno de sus compañeros y efectivamente, ¿no es cierto?, eh, la distribución en el tema de la pandemia ha jugado un rol fundamental, ¿ya? Y ahí a lo mejor se está al debe, pero también no hay que menospreciar el hecho de que la complejidad de la solución también es importante, o sea, está afectando a todo el mundo. Entonces, si yo miro desde el punto de vista de estos aparatos que se están trayendo, ¿no es cierto?, que son los aparatos de oxígeno, entonces se está contra el tiempo. Y no solo
para cumplir a un cliente, porque aquí el tema de la salud está la vida de por medio. Por lo tanto, pasa a jugar un rol más importante todavía. Entonces, si yo me atraso con, ¿no es cierto?, con un aparato respiratorio, va a tener un impacto relevante desde el punto de vista de la calidad de la salud de la persona, incluso de su propia vida. Entonces, eso es, a veces, ¿no es cierto?, Se quedó muy profe. cómo se lo ha hecho antes. No lo vamos a poner a discutir ahora. Sí, ellos tienen claro de que el factor tiempo, ¿no es cierto?, y por lo tanto los plazos de entrega son vitales, en este caso, a los servicios de salud para lograr salvar vidas, ¿ya? Gracias por la persona que ahí hizo el alcance. Entonces, dentro de la distribución también hablamos de los canales de distribución. Cuando hablamos de canales, hay que entender también el concepto. Ya hablamos de qué era la distribución. Dijimos que la distribución, ¿no es cierto?, es un flujo de materiales físicos, desde que sale de la organización hasta que llega, ¿no es cierto?, al cliente. Entonces, no hay que confundir con el traslado de la mercadería o de los insumos para que llegue a la organización y tengamos que producir para... No, aquí estamos hablando de la distribución desde el punto de vista de la relación con el cliente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, decíamos que este concepto de distribución jugaba un rol fundamental desde el punto de vista de cómo atender bien al cliente en términos de oportunidad, al mínimo costo en lo posible, ¿no es cierto?, y entregando las cantidades apropiadas que requería, ¿ya? Eso es lo que se busca en distribución, y para lograr eso, ¿no es cierto?, tenemos distintos sistemas y medios, entre los cuales está el transporte, que me lo mencionaron, está el despacho mismo, que tiene que ver con el picking, ¿no es cierto?, ordenar la mercadería, en algunos casos hacer todo el sistema de embalaje, para llegar y despacharla después al cliente, ¿ya? Pero también tenemos, y aquí agregamos este otro concepto, los canales de distribución, porque muchas veces el distribuidor no es directo, no es el que fabrica el producto que lo lleva al cliente. En algunas ocasiones puede ser, pero en general vamos a distinguir que hay distintos canales. Pero para eso primero entendamos qué es un canal de distribución. Dice, es el conjunto de organizaciones interdependientes involucradas en el proceso de poner un producto a disposición de sus usuarios o consumidores. O sea, generalmente el distribuidor es el que entrega al cliente, ¿ya? Y ahí se producen, ¿no es cierto?, algunos flujos. Por ejemplo, el recibir la mercadería, o sea, la distribución física. ¿De dónde? Puede ser de un proveedor o puede ser de un fabricante. Transferencia de propiedad, porque puede ser que, en este caso, el distribuidor le está comprando la mercadería en este caso, ¿no es cierto?, al fabricante o al entonces hay de la mercadería y yo, como dicho, si tiene la cantidad de mercancía requerida, si tiene los distintos productos que pueda requerir, ¿ya? Y una serie de otras situaciones. Por ejemplo, si yo voy a exportar fruta, aquí el que se lleva la mejor tajada no es el que cosecha la fruta, no es el agricultor.
generalmente son los distribuidores, porque los distribuidores son los que tienen que contactar a los clientes, tienen que ver cómo negocian con el cliente, tienen que ver los canales con los cuales van a llegar a los clientes. Entonces, a veces, esta actividad de distribución se lleva la mayor parte, ¿no es cierto?, de la tajada de la torta, más que el productor. Y el otro tema es el financiero, porque el distribuidor también necesita dinero o sistema financiero para realizar sus actividades. O sea, necesita, en el mismo ejemplo que yo les daba, si yo voy a exportar fruta, a lo mejor voy a necesitar lucas para poder frigorizar, ¿no es cierto?, la fruta y llevarla posteriormente a los mercados internacionales, ¿ya? Entonces, eso requiere de un buen respaldo financiero, que muchas veces el agricultor no la tiene, o el fabricante no la tiene, y por eso prefiere utilizar estos canales, ¿no es cierto?, de distribución para llegar al cliente. Entonces, ¿quiénes participan en los canales de distribución? Los fabricantes, los intermediarios y el cliente, ¿ya? Son como los tres elementos, las tres etapas, ¿no es cierto?, por las cuales tiene que pasar a veces el producto. Información. Respecto, por un lado, incursionar en los mercados, penetrar con ciertos productos en el mercado, esa función generalmente la hace el distribuidor, no la hace en este caso, ¿no es cierto?, el fabricante. El fabricante, su negocio es fabricar. En cambio, el distribuidor, como es el que llega al cliente, sí tiene que ver todos estos elementos que están relacionados con tiempo y despacho. Por lo tanto, a veces tiene que ver con cómo va a llegar, o sea, con qué medio, en qué oportunidad, ¿ya? Cómo va a aperturar nuevos clientes. Todo eso es parte de la información o de las funciones que tiene que hacer un buen distribuidor. La promoción, otra de las funciones que tiene que realizar también el sistema de distribución, o sea, desarrollan y difunden comunicaciones sobre los productos que se van a vender con el objeto de atraer, ¿no es cierto?, clientes. Entonces hay que entender que la distribución no es solo el transporte, para que quede claro. La distribución involucra una serie de aspectos que van interrelacionados con la logística para lograr finalmente llegar a los clientes que necesitamos. Y uno de los elementos o funciones tiene que ver con la promoción. O sea, cómo yo logro promocionar mis productos con el objeto de atraer clientes. Y aquí, por ejemplo, yo les puedo comentar, cuando estuve en la Subsecretaría de Pesca, nosotros íbamos, instalábamos stand en Europa, de forma tal de que la gente, especialmente los empresarios europeos, se interesaran en comprar los distintos productos, ¿no es cierto?, del mar para colocarlos en los mercados europeos, ¿ya? Entonces, ahí muchas veces en este sistema de distribución no solo interviene el empresario, el que tiene el producto, sino que a veces tiene que hacer relaciones con el Estado o con el gobierno para poder que sus productos se puedan colocar en el mercado que requiere, ¿ya? Eso es parte de la promoción. El contacto, identificar a los posibles consumidores y ponerlos en contacto con ellos, que eso a veces no es fácil. Uno piensa que es fácil, pero tal vez la tarea más difícil es conseguir la clientela, abrir mercados. Entonces, ¿cómo el distribuidor
logra ponerse en contacto con los distintos consumidores para llegar con los productos. A lo mejor ustedes en el día a día eso no lo observan, o sea, porque ven que hay alguien que compra o hay alguien al cual ustedes le están vendiendo, pero para poder llegar o para poder saber que ese cliente que ustedes están atendiendo, ¿no es cierto?, es porque ya es un cliente cautivo. Pero muchas veces las empresas tienen que seguir abriendo mercados para ser más competitivos. No pueden quedarse ahí con uno o dos clientes que puedan tener, que pueden ser importantes. Pero si queremos lograr una mejor distribución, hay que abrir, ¿no es cierto?, nuevos mercados, nuevos clientes, hacer promoción de los productos, ¿ya?, que es parte del sistema de distribución. El ajuste. Ajustan y modifican la oferta según las necesidades del comprador. Esto incluye actividades como la fabricación, la clasificación, el ensamble. Lo que yo les señalaba ahora es mirando hacia atrás. O sea, si el cliente me pide a mí 100 unidades, yo tengo que mirar hacia atrás, o sea, con el proveedor, para ver si el proveedor dispone de la... Ahora, si yo estoy interviniendo con un productor, tengo que ver que el productor me pueda entregar, ¿no es cierto?, las unidades necesarias en el tiempo requerido. O sea, que fabrique, ¿no es cierto?, las cantidades que podamos necesitar de bebida, de muebles, de computadores, de forma tal de que no se produzcan quiebres. Y eso significa estar ajustando muchas veces la oferta y la demanda. O sea, el distribuidor lo que hace justamente es eso, ajustar oferta con demanda. Miren, han visto, no sé si algo, pero yo te digo así, por acá, no está muy, como dicen, de lo mejor, pero por un lado acá yo voy a tener dos curvas, una que tiene que ver con la demanda y otra que tiene que ver con la oferta. Chuta, se me fue demasiado ya. Entonces, el distribuidor lo que busca es este punto de equilibrio, o sea, lograr que a un buen precio, ¿no es cierto?, yo pueda capturar una demanda o una cierta cantidad de venta de productos, y por otro lado tengo que ver que el productor o el que está ofreciendo el producto, ¿no es cierto?, pueda entregarme esas cantidades para yo llegar, digamos, al cliente, ¿ya? Entonces, por eso se produce ese equilibrio, ¿ya?, o ese ajuste entre oferta y demanda. Porque si yo estoy por acá arriba, ¿ya?, si yo estoy tratando de vender, supongamos acá, esta cantidad, esto es Q, aquí lo vamos a poner como Q, esto es cantidad. Y por acá, precio, por este otro lado. Entonces, si yo estoy tratando de vender esta cantidad ahí, a ese precio que está acá, el productor, perdón, se me está dibujo ahí. ¿Me siguen? Entonces, no me quiere escribir. Entonces, ahí significa que el productor está dispuesto a venderme una mayor cantidad. Pero ¿qué pasa con la demanda? La demanda dice, no, pues a ese precio yo no estoy dispuesto a comprar, porque está muy caro.
¿Me entiende, Ricardo Fernández? Profe, voy caminando a mi casa, salí hace poquito del trabajo, lo estoy Ah, ya, escuchando. está bien. Ya. No, es que Jaime, la otra vez le no, había no, dicho sí lo está mismo, bien. profesor. Ya, está bien. Jaime, ¿logra entender esa gráfica? Más o menos, profe, más o menos. Ya. Pero, mire, lo que quiero que entiendan es que el distribuidor, que es el que hace el enlace entre el cliente y el productor, busca lograr un ajuste. Ese se llama punto de equilibrio en economía. Cuando no se logra ese ajuste y los precios se disparan, por ejemplo, ¿qué pasó en un minuto? Que acá los precios de las mascarillas, ¿no es cierto?, de estos insumos de desinfectantes, empezaron a subir, tal como está ahí en la gráfica. Entonces empieza a haber escasez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, a ese precio, claro, el productor está dispuesto a producir más, pero la gente no va a comprar más porque en rigor, ¿no es cierto?, está muy caro. Entonces el distribuidor lo que hace es decirle al productor, viejito, tenéis que bajarte un poco tu precio para que la gente nos compre más. Y ese es el ajuste que decimos del punto de equilibrio. ¿Ya? Es un poquito ese concepto que quería aclarar para que lo tuvieran medianamente claro, ¿ya? Y si tienen dudas después me vuelven a preguntar, ¿ya? Y lo otro, que el distribuidor hace la negociación, o sea, intenta conseguir un acuerdo final sobre el precio, que es lo que recién yo le estaba señalando, y otros aspectos, de forma que puedan efectuar la transmisión de la propiedad. O sea, en el fondo el distribuidor dice, papi, yo te compro eso, pero a este precio, porque con eso yo logro colocarlos en el mercado. ¿Ya? Entonces, el distribuidor juega un rol fundamental porque además él tiene que negociar con el transporte, tiene que negociar con los que hacen los componentes logísticos, o sea, a lo mejor los que me van a hacer el almacenamiento, los que me van a hacer el despacho, ¿ya? De forma tal de que no se me disparen los costos. Entonces, todo eso entra en el proceso de negociación en la distribución. Y ahí vuelve a reiterar, ¿no es cierto?, la adecuación de la oferta de la demanda. Eso es lo que recién le estaba dibujando yo ahí en la gráfica para que se entienda, ¿no es cierto?, esa adecuación. Y por lo tanto, cuando yo quiero adecuar la oferta a la demanda, muchas veces tengo que agrupar oferta, porque a lo mejor un solo productor no me puede vender todo lo que yo necesito. Tengo que buscar otros canales de venta, alguien que me pueda lograr, ¿no es cierto?, suplir con la cantidad que yo requiero. O al revés, en vez de agrupar, necesito dividir oferta, porque necesito destinar a distintos clientes. Entonces, va a depender de cómo se esté manejando el distribuidor en esta relación de proveedores o de fabricantes versus clientes. Creación de surtido. También es una de las funciones que puede hacer un distribuidor. O sea, si a él le interesa llegar con distintos productos a los distintos mercados, va a buscar variedad. O sea, si yo quiero, ¿no es cierto?, llegar con distintos tipos de fruta al mercado europeo, voy a buscar, ¿no es cierto?, que esté cara a los mercados. Y o el sistema de distribución va a involucrar negociar el tema de transporte, el tema de los almacenes, la gestión y control de inventario, la entrega, etc. ¿Por qué podría en la distribución física tener el tema de tener que
evaluar o tener que tenerlo presente el tema del inventario en la distribución. ¿A alguien se le ocurre? Para que no se quiebre el stock, para que siempre tengamos disponibilidad. Ya, una posibilidad es esa, o sea, para evitar, ¿no es cierto?, quiebre de stock, bien, pero no es la única, ya, porque el distribuidor perfectamente puede decir, para mí eso es un costo, el tener, digamos, la mercadería ahí almacenada. Pero ¿en qué caso podría decir yo estoy dispuesto a asumir como distribuidor ese costo? Un Para José compromiso de Miguel, venta. siempre. ¿cuándo? Para siempre cumplirle Alexis, al cliente. para Compromiso de cumplirle al venta. cliente, está bien. Estamos claros que, pero ¿en qué situaciones puntuales puedo yo necesitar decir, en vez de hacer la compra de mercadería y llevarla directo al cliente, voy a almacenarla? ¿En qué casos? Recién se los dije. Camilo, Para poder controlar la demanda. ya. Por un lado, para poder controlar la demanda. ¿Y cómo, bien, Jaime, cómo controlas esa demanda? O sea, tú dices, voy a tener inventario para controlar la demanda, El está bien. inventario que me pidan. Ya, perfecto. Pero, a ver, pensemos en un producto determinado. Pensemos en la fruta. ¿Para ti es importante tener almacenada fruta? O sea, así para los tiempos que no haya. Po. Eso, ¿no es cierto? O sea, porque como la demanda es cíclica, ¿no es cierto? Yo digo, en vez de, ¿no es cierto?, de tenerla, esperar solo la cosecha, entonces digo, no, yo voy a invertir en frigorífico y voy a almacenarla, ¿no es cierto?, para cuando no haya fruta, disponer al mercado de fruta. Esa es la función del distribuidor. De eso se preocupa, de establecer el nexo, ¿no es cierto?, entre el proveedor o el fabricante y el cliente para que no falle, digamos, ¿no es cierto?, esta distribución. ¿Ya? ¿Algún otro producto que se le ocurra? Porque pueden haber productos que a lo mejor están todo el año y por lo tanto a lo mejor no necesito tener un canal de distribución especial. Porque yo digo, no, pues si van a haber proveedores que van a haber permanentemente entregando productos de esa especie. Por lo tanto, ¿para qué me voy a preocupar de tener, ¿no es cierto?, inventario o almacenes para distribuir en un momento dado? Entonces, esa es la lógica que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, como distribuidor. O sea, ¿en qué situaciones yo requiero efectivamente de una logística especial para llegar al cliente? Una, ya lo dijimos, en el caso de la fruta porque tiene estacionalidad. ¿En qué otro caso? Yesenia. Eduardo Salinas. ¿Se le ocurre algún tipo de producto? Miren, si es cosa que vayan al supermercado y miren. Por ejemplo, para efecto de bebida, necesito tener algún cuidado en la distribución. ¿Cómo algún cuidado que no, pues se echa a pala y se tira nomás, pues da lo mismo si hace frío o calor, pues. Sí, y Por lo porque menos con la además, bebida. digamos, van a haber fabricantes de bebida todo el año, Claro, ¿ya? Salvo de algunos tipos de bebidas que a lo mejor van a requerir disponer de ciertos insumos que a lo mejor no están todo el año.
¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las bebidas o sea, bebidas alcohólicas que se hacen de fruta, yo creo que se puede Ya, distinguir. por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de producto, Alexis, se le ocurre? La miel también se puede, ¿no? Porque es por temporal lo que da Bien, la miel, ¿no es cierto? Bien. Ese otro producto que uno podría pensar, dado que no voy a tener miel todo el año, ¿no es cierto? Porque hay ciertos periodos, digamos, entonces tengo que abastecerme, digamos, y tener una cierta cantidad. ¿Ya? Los vegetales en general. Si uno mira los supermercados, usted cuando va con... Miren, antes esto no ocurría. Usted va ahora a los supermercados y ¿qué ve en los frigoríficos? Verdura. vegetales picados y en frío, po. Congelados, ¿no es cierto? Y los tiene todo el año. Tiene choclo, tiene porotos verdes, lo que antes no se daba. Entonces, al distribuidor se le ocurrió, fue inteligente, dijo, dado que estos productos son estacionales, no los tengo todo el año, entonces voy a comprarlos y los voy a tener refrigerados y en invierno los vendo más caros. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Acá está. No se lo escuchó. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Ahí? ¿Están Ahora viendo sí. la presentación? No, No, profe. ¿No? No A ver, compartió déjenme nada. ir a compartir. Denme un segundo. Algo está pasando. Denme un segundo. Ahora sí. Ahora debieran verla. ¿Está bien? Ahora Sí, sí. ahora sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, decíamos que el distribuidor, ¿no es cierto?, juega un rol fundamental desde el punto de vista logístico, y ahí lo estamos viendo, en el transporte, en el almacenamiento, en la gestión de control inventario, en los despachos o entregas. Ese es el rol del distribuidor, ¿ya? No es solo transporte, para que se entienda. El distribuidor hace un nexo y una interrelación desde el proveedor o fabricante hacia el cliente, ¿ya? Por lo tanto, juega distintos roles dependiendo de su espalda financiera y del rol que quiera jugar dentro de la distribución. Porque a lo mejor a mí me interesa dentro de la distribución ser solamente transportista, o bien me interesa solo tener almacenes, o llevar los inventarios, o hacer los despachos, pero también me puede interesar hacer toda la integración. Y esa integración, además de física, ¿qué debe tener, Isabel? José Miguel, Sí, profe, dígame. ¿qué más debiera tener si yo quiero integrar toda esa distribución física que le estoy mostrando acá? Una bodega. No, pues ahí la Transporte, tenemos. almacenamiento. Gestión de control. ¿Ya? ¿Qué más necesita? Harto personal para poder Ya, mover todo eso. está bien. Es lo Pero básico. eso sigue siendo distribución física.
¿Qué más necesita? Importante para lograr una buena distribución. ¿El capital? Tema. ¿Qué cosa? ¿Capital? Obvio, para todo eso necesita capital. Ah, ya. O Una buena Pero- logística. ¿Ya? ¿Y esa buena logística en qué se traduce? Porque yo puedo tener una buena logística de transporte, de almacenes, pero sigue siendo distribución física. ¿Qué falta ahí? Si yo quiero ser un buen distribuidor, Planificación, profe. ¿no? Porque todo eso requiere planificación. Requiero Una buena planificar el gestión. ¿Ah? Una buena Una gestión. entrega eficiente. ¿No? Lo hemos dicho, que está dentro del concepto de distribución y de la logística. Lo mencionamos al principio. ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si yo, a ver, se lo voy a tratar de preguntar de otra manera, ¿qué pasa si yo hago solo transporte? ¿Necesito buen indicador o no? Eso, necesito no solo indicadores, en general, ¿qué necesita? ¿El indicador qué es? Una gestión de control, buena gestión de control. ¿Ya? Una unidad de medida. ¿Ya? Está bien, todo eso es, en el KPI. fondo lo que... ¿Ah? Los KPI. Los KPI son indicadores, pero los KPI, ¿qué son en otras palabras? ¿Qué miden? ¿El cumplimiento miden? Ya, está bien, Mide miden los el procesos. cumplimiento, pero ¿para qué? ¿Qué necesita? ¿Ah? ¿Qué necesita Mide los para que procesos. pueda saber medir? Ya, perfecto. Y para medir, ¿qué necesita? Si usted quiere... ¿Ah? Objetivos. Necesita objetivos. Ya, eso es parte de la planificación. A ver, miren, si es un concepto que está en la logística, seguramente lo han leído, pero no se percatan, que es tan fundamental como la distribución física. ¿Qué pasa si yo no miro algo? ¿Qué necesito mirar para saber que está todo eso La funcionando? competencia. Ya, está O bien, sea, para, la profe, competencia. ya, un análisis de mercado para poder buscar la clientela, ¿no? Es parte de la distribución, pero para poder hacer ese análisis de mercado que usted me dice, ¿qué necesita? O el análisis de mercado lo saca de la nada. No, pues. ¿Qué Datos. necesita? Un Datos, tema. información. Datos. Información. Eso es lo que quería que me dijeran. O sea, no es solo la distribución física. El sistema de distribución debe hacer la distribución física y la distribución digital. O sea, tener la información para llevar el control de cada una de estas actividades. Si yo no tengo información, no tengo nada de esto me sirve, porque yo no sé si el transporte va a llegar a tiempo, no sé si en qué lugar está, lo mismo pasa con los almacenes, no sé si me están operando bien los almacenes, cuánta mercadería llegó a los almacenes, no sabría, ¿no es cierto?, cómo llevar el control de los inventarios, no sabría en qué minuto tengo que hacer los despachos. Entonces, para eso es importantísimo el flujo de información. Recuerden que lo dijimos al principio, en la logística y en los sistemas de distribución, la información es clave. ¿Ya? Por lo tanto, no olviden eso. No es solo hacer la operatoria física. A lo mejor en el día a día inventario, pero No se escucha nada. no me está fallando internet. ¿Ahí me escuchan? Porque Ahí volvió sí. recién ya, es que recién volvió la conexión. No saben cuántas unidades de transporte están en movimiento si no hay información. Entonces, siempre la información juega un rol fundamental.
el merchandising y las actividades de comunicación. ¿Qué es el merchandising? Es la disposición y presentación de los productos en la tienda. O sea, también es una de las funciones del distribuidor. O sea, lograr colocar los productos en los mercados o en los clientes. Gestionar el espacio. Las góndolas, por ejemplo, en los supermercados. Los distribuidores, ahí hay una pugna, una competencia entre el supermercado y los distribuidores, generalmente. Porque cada distribuidor va a querer siempre estar en el mejor espacio dentro del supermercado. Señalización interior y exterior. Actividades promocionales. Ya lo habíamos dicho en todo caso eso. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las funciones que deben tenerse presentes a objeto de poder lograr una buena función de la distribución. Y ahí vemos los tres tipos de canales. Canales directos o de nivel cero. ¿Cuáles son estos? Los que van directo del fabricante o del proveedor hacia el consumidor. ¿Cuándo, en vez de fabricante, cuándo hablaría yo de proveedor, Leonel? ¿Cuándo se le ocurre que puede haber un canal directo de proveedor a consumidor? De una panadería, ¿Ya? puede ser o no, porque ahí hacen los panes y sale al tiro al consumidor final, po. Una panadería de barrio, no sé. Ya, perfecto. O sea, en el fondo, ¿no es cierto? Ahí tengo un canal directo de nivel cero, o sea, no necesito pasar por otro intermediario. ¿Ya? Pero ahí, en el caso de la panadería, estamos fabricando. Sí, po, por eso. Salvo que la panadería no sea fabricante, sino que compre el pan. Correcto, entonces amasandería, ahí sí. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me puede dar otro ejemplo de cuándo podemos tener un canal directo o de nivel cero? Pueden ser los, profe, los puntos de venta que tiene la misma fábrica. Por ejemplo, Ideal tiene su punto de venta a cliente adentro de su fábrica. Efectivamente. También la tiene Fruna, la tiene Savory. Sí. Bien, sí, o sea, está bien, Héctor. Lo único que yo quiero que diferencien cuando yo hablo de un canal directo desde el fabricante al consumidor o cuando yo podría hablar de un canal directo del proveedor al consumidor, para que entiendan esa diferencia. Miren, parece perogrullo, Ok, ¿eh? Pero para que entiendan que hay canales directos entre proveedores y consumidores. ¿Cuándo tengo esos canales directos? ¿Lo son? ¿Sí? Por ejemplo, en Las el modelo empresas de Just Time, servicio serían un canal directo, porque, por ejemplo, el servicio eléctrico me llega directamente a la casa y no tengo ningún Sí, pero el intermediario. servicio eléctrico alguien lo fabrica, alguien lo hace. Una hidroeléctrica, una termoeléctrica para que le llegue a usted. No es el caso, no es el ejemplo que necesito. ¿Una lechería podría ser, profe? Una lechería. ¿Eso me dice? Para directo al consumidor. Depende. Si yo estoy sacando la leche de la vaca en un campo y la estoy vendiendo al consumidor, no. Miren, se lo estoy diciendo, para que entiendan, digamos, cuando hay un canal directo de fabricante a consumidor o cuando hay un canal directo de proveedor a consumidor. ¿Qué tiene que suceder acá para que no haya, para que sea de proveedor a consumidor? modelo Just Time, No. No ¿no? tiene que haber un otro proveedor. Podría darse el caso de los pescadores cuando ¿Ya? ellos mismos venden al cliente en las mañanas. Ya, perfecto. Ahí nos acercamos más. En el fondo, a ver, lo que yo quiero decir es que cuando no hay un fabricante, hay un proveedor directo. O sea, alguien que compró el producto y lo vendió a un consumidor. Como lo decía, me parece, José Leonel, que decía, por ejemplo, yo compré pan
o pan amasado, y lo vendía el consumidor. ¿Ya? En ese caso hablamos no del fabricante, sino que del proveedor directo al consumidor, porque no hubo un proceso de fabricación. A eso me refiero. Por eso que ahí puede haber un canal directo, ¿ya? Pero en otros casos, efectivamente, en la mayor parte de los casos, hay fabricantes que van a detallistas. ¿Cuáles son esos? Los que ustedes me estaban mencionando. Por ejemplo, puede ser una lechería. Yo tengo un fundo, ¿no es cierto? Exploto el fundo con leche y lo vendo a un mercado minorista o detallista. Y de ahí se va al consumidor. Y cuando es más largo el canal, voy a tener un fabricante a un mayorista y del mayorista al minorista y finalmente al consumidor. Ejemplos pueden haber muchos, ¿ya? Por ejemplo, los supermercados, además de cumplir esta labor de mayorista, también son detallistas, cumplen esta doble función, porque estos supermercados, que pueden tener centro de distribución, le compran a los distribuidores más grandes, a Soprole, ¿no es cierto?, para comprar la leche, o a Column, ¿no es cierto?, directo de la fábrica, entonces le llega a estos centros de distribución mayoristas. Y ellos cumplen la función de distribuirlo al detalle, a los distintos supermercados, para que finalmente vaya al consumidor final. ¿Ya? Ahí la idea es que reflexionen y vean distintos ejemplos con los distintos canales que pueden interactuar, ¿no es cierto?, para llegar al cliente. Algunos son directos, como me lo mencionaban, que fabrican, como Fruna, ¿no es cierto?, y lo vende directo al consumidor, pero también en algunos casos Fruna lo vende al comercio minorista, y el comercio minorista lo vende al cliente. Entonces, es difícil encontrar ejemplos exclusivos en donde se den estas situaciones de fabricante directo al consumidor. ¿Ya? Es más común que se den estas dos situaciones que están abajo. Y ahí van ejemplos para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? El fabricante vende al mayorista, el mayorista vende a los supermercados, a las perfumerías o farmacias, a las perfumerías especializadas, ¿no es cierto? Y finalmente esos van a los consumidores. O bien el fabricante vende a las grandes cadenas de supermercados y esos venden directo al consumidor. ¿Ya? Preguntas, dudas. Por hoy día yo no les voy a hacer más consultas, ya les hice varias consultas. ¿Se entiende? Espero que no estén solo para la asistencia. No. Déjenme ver. No, sí, yo sé que algunos no. Daniel. Dígame. ¿Se entiende cuál es el proceso o el sistema de distribución? ¿Cuál es el rol que juega? ¿Me lo podría explicar? Sí. Primero que todo, distribución es el flujo de materiales. ¿Ya? Entonces, por lo que yo tomé apunte aquí, que distribución no es solo el transporte, que influye todo, ¿Ya? que es almacenamiento, en la gestión y control, en la entrega. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Qué rol juega la distribución? un rol importante. Gracias a la Sí, pero distribución podemos llevar todos nuestros clientes. ¿cómo? Gracias a la distribución se puede obtener que los clientes tengan su... Ya, o sea, lo que señalábamos hace poco rato atrás, o sea, en el fondo, lo que hace el distribuidor es contactar a los clientes, ¿no es cierto? Llegar a los clientes. No solo llegar con el producto, sino que a veces... Darle un mejor servicio igual.
Exacto, y ese mejor servicio a veces significa también buscar mercados, aperturar nuevos mercados. Esa es la función del distribuidor. No es solamente llegar con el producto, ¿ya? Sino que otorgar un buen servicio, y ese servicio a veces significa diversificar productos. O sea, a veces un cliente le puede decir, viejito, ¿sabes qué? Me gustó tu bebida Andina Valle de manzana, pero ahora necesito, porque me gusta también la de durazno. Entonces el distribuidor le puede decir, perfecto. ¿Y qué tendría que hacer ahí Ariel si ese cliente le dice, ¿sabes qué? Necesito ahora andina, pero no de manzana, sino que de durazno. ¿Me escucha Ariel? Alejandra Herrera, Sí, profe. ¿me escuchó la pregunta? Sí. ¿Ya? Tendría que buscar como en el mercado, como mejores precios, mejor calidad ¿De quién? del producto que está solicitando. ¿Quién está solicitando ese producto? El cliente, por lo que le entendí Ya. la pregunta. Bien, o sea, lo solicita el cliente, por lo tanto, usted como distribuidora, ¿qué debiera hacer? Está bien lo que me está diciendo, buscar mejores precios, pero ¿con quién? Ah, con el proveedor. Eso. O sea, interrelacionar, ¿no es cierto?, al proveedor con el cliente. O sea, buscar la forma, ¿no es cierto?, de satisfacer esas necesidades del cliente. Usted como distribuidor juega ese rol. Y si no es con el proveedor, ¿con quién lo hace? ¿De acuerdo a los canales que recién estábamos viendo? Si no es el proveedor, ¿quién está mirando hacia atrás? ¿El fabricante? El fabricante. ¿Ya? Entonces, tal como lo decía Alejandra, ¿no es cierto? Busca esta interrelación entre el fabricante o proveedor con el cliente. ¿Ya? Y ahí, ¿qué otra función a lo mejor va a tener que hacer? Si yo le digo, yo cliente, le digo, ya, gracias Alejandra, no es para usted la pregunta. Si yo le digo, ¿sabe que necesito, además de jugos Valle, necesito que me traiga alimentos congelados? Ese proceso de distribución. Profe, ¿sabe qué? Se le cortó la pregunta. ¿Sí? O sea, sí, porque no se cortó ¿No se justo el escuchó audio. bien? Ya. No. ¿Pero está Yesenia o no? Sí, profesor. Ya. Yesenia, ¿qué haría si yo le digo, sabe que además de jugo, como cliente necesito que me traiga algunos vegetales congelados? Usted como distribuidor, ¿qué podría hacer? Fabricarlo, tratar de conseguirlo, No, si es darle la distribuidor, no es fabricante. tratar de conseguirlo. ¿Ya? ¿Con quién? Yo soy distribuidor. Sí, usted como distribuidor. Con un proveedor. ¿Ya? Conseguir Y un si el proveedor. proveedor Diga. no lo tuviera, o el fabricante no lo tuviera, ¿qué tendría que hacer dentro logísticamente para poder disponer de esos productos? ¿Importarlo? No, pues si no lo tenemos, no lo tienen ni los fabricantes ni los proveedores. Usted, el distribuidor, usted tiene inteligencia, ¿qué podría hacer para Fabricarlo.
No, pues si estamos diciendo... Compro la fruta yo y la congelo yo mismo. Eso, o sea, usted utiliza la logística para poder lograr la distribución. O sea, usted se preocupa, va a haber escasez de productos congelados de aquí a, no sé, pues, a junio, julio. Por lo tanto, yo voy a arrendar o voy a comprarme un frigorífico. Voy a tener que ver el tema de transporte para llevarlo después a mis clientes. Entonces, esa es la función del distribuidor. La función, yo se lo dije, la función del distribuidor es una de las más importantes para que no se produzcan los quiebres en la entrega y en el servicio al cliente. Ya, jóvenes, espero que hayan podido reflexionar un poquito, mastiquen un poquito estos conceptos de distribución para retomarlos el próximo miércoles. Les voy a mandar unas tareas de cadena de suministro y de distribución para calificarlo una primera nota, o sea, en este caso para gestión de la cadena de suministro va a ser la primera nota ya de la tercera unidad. Y en el caso de distribución y transporte va a ser la segunda nota del semestre, ¿ya? Así que ahí les voy a mandar la tareita. No sé si va a ser individual o grupal. Lo voy a pensar, ¿ya? Porque, miren, estuvimos discutiendo en una reunión con los de consejo de profesores de que si uno hace, y estuvimos discutiendo por el tema del examen, porque si uno hace trabajos grupales, logra cierto objetivo, que es lograr que integren los alumnos, ¿no es cierto?, y puedan relacionarse, digamos, y puedan aportar cada uno con su granito de arena. El tema es que cuando uno hace estos trabajos, siempre hay uno que hace más, y hay uno que se sube o se monta a lapa, y después, cuando llega el examen, no va a entender nada. Entonces, tampoco es la idea. Entonces, a veces es importante hacer una calificación individual para ver cómo va el rendimiento individual, ¿ya? Así que ahí voy a evaluar, digamos, si lo voy a hacer individual o grupal, pero ahí se lo voy a decir en las instrucciones. Por último, de 2 personas, pues. Pero si ustedes lo hacen con 2 personas, yo sé, usted lo hace con Jaime Yo lo Sánchez. hago con el Rodrigo hago los trabajos y los dos trabajamos súper bien y lo hemos sacado buenas notas. Sí, pero ese es en el caso de ustedes. Pero por eso no yo le doy todo... como la idea, porque los demás podrían hacerlo también de a 2, pues, porque así entre 2 se pueden comunicar mejor, pues, y pueden compartir mejor en la materia. Ya, ahí déjenme pensarlo un poquito, ¿ya? Podría ser una alternativa, grupos de a 2, ¿ya? Para que así por lo menos entre 2 puedan, ¿ya? Pensar un poquito más y que todos trabajen, que es la idea, ¿ya? No es mala idea lo que dice Isabel, ¿ya? Así que ahí les voy a dar las instrucciones. Ya, jóvenes, que descansen, que tengan un buen fin de semana y cuídense. Igual, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Chao, profesor. Buenas noches.